por causa de todas las explicaciones que el pastor había dado, pero con una llamita como cuando una persona que está perdida en medio de la selva tiene el último fosforito y lo prende allí con unas hojitas y unos palillitos secos y trata como de hacer esa llamita que había comenzado a brotar gracias a la intervención del Espíritu Santo a través de ese pastor, se intentaba apagar por las palabras de ese hermano cristiano, de ese carcelero. Pero él decidió hacer ese experimento que el pastor le había dicho que hiciera. Tomó la decisión. Bueno, y él narra que hizo una oración más o menos así. Él dijo, Señor Dios, yo no sé orar y yo no sé rezar. Pero ese pastor ahí dice que tú eres un Dios de amor y misericordia y que tú me amas. Si es verdad que tú me amas, yo quiero que te aparezcas aquí en esta celda. Yo quiero conocerte. 3 veces repitió esa oración. Ah, perdón, se me olvidó decir algo antes. Bueno, resulta que Adilson odiaba a los evangélicos, porque 3 años atrás él estaba como vagabundo sentado en un parque con varios de sus criminales compañeros de su banda usando drogas, cuando de repente llegaron carros y camiones y se formó una plataforma y ellos se dieron cuenta que eran los evangélicos, los protestantes, que iban a tener una programación grande al aire libre porque las instalaciones eran con ese objetivo, los altoparlantes. Cuando ya todo estaba así, él le había dicho a sus compinches, a sus compañeros de crimen, vamos a quedarnos, vamos a ver qué dice el pastor. Y ellos habían estado de acuerdo en quedarse allí para escuchar. Cuando todo estaba listo, el pastor coge el micrófono y señala a Dilson con su dedo y dice, porque ni ladrón, ni asesino, ni drogadicto, ni asaltante entrará jamás al reino de los cielos. La Biblia mía dice todo lo contrario. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Bien, esto bastó para que él se llenara de rabia y furioso se puso de pie, sacó su revólver y le dio un balazo al pastor en el estómago. Y ellos comenzaron a golpear a los hermanos y quebraron todo y acabaron con todo. Cuando escucharon las sirenas de la policía, las radiopatrullas se estaban acercando, emprendieron la huida, pero Adilson notó que el pastor no estaba muerto, estaba allí revolcándose en su sangre. Y se acercó a él, sacó su arma, le apuntó aquí a la frente, pero no disparó. Levantó el revólver y le dijo, pastor, vamos a ver si un ladrón, un asesino, un drogadicto no entra al reino de los cielos. Se le ocurrió decir eso, pero no le dio el tiro de gracia. Bueno, por eso él odiaba a los evangélicos. Ahora, y esos hermanos eran de la misma iglesia de este carcelero, de la iglesia bautista, por cierto. Bueno, entonces él hizo esa oración 3 veces y fueron pasando los minutos y fueron pasando los minutos y nada acontecía. Y pensando consigo mismo, Adilson dijo, es por eso que yo odio los porque son un montón de mentirosos.
Si yo salgo vivo de aquí, lo primero que voy a hacer es ir a esa radio y voy a matar a ese pastor por mentiroso. Imagínate cómo estaría su mente, el estado espiritual, quiero decir, de su mente. Bueno, en medio de esa situación, él narra ahora de la siguiente manera, que en medio de esa celda completamente oscura, de uno de los muros, de una de las paredes de la celda, comenzó a brotar una luz que rápidamente fue aumentando la luminosidad, el brillo y la intensidad. Tanto que llegó a aparecer un enorme reflector. Y él pensó consigo mismo, pero estos policías son muy malos. ¿Para qué van a colocar un reflector de ese tamaño si ni siquiera mi propia banda me puede rescatar? Porque con estas costillas que están todas fracturadas, si me mueven para colocarme en una camilla, una costilla penetra el pulmón o penetra el corazón y ahí se acabó todo. Y él dice que se esforzaba por ver algo, pero no veía nada, solamente la luz. Cuando de repente una voz lo llama, una voz masculina. Adjusum, adjusum, adjusum. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Y él en su mente pensando dice, pero ¿quién me estará llamando? Y se esforzaba por ver quién estaba detrás de la luz, pero no podía ver nada. Y pensando dice, ¿quién me estará llamando? Bueno, no es mi mamá porque es voz masculina. No es mi padre porque está muerto. No es la policía, no son los miembros de mi banda porque ellos solamente me llaman halcón. Ahora, esta voz llamándome por mi propio nombre, ¿quién será? Estaba él considerando estas cosas cuando la voz lo llama una segunda vez. Adjusum, adjusum, adjusum. Tú no estás solo, yo estoy contigo, en claro portugués. Y él continúa pensando, pero ¿quién me estará llamando? Y de repente se acordó, dijo, espera ahí, algunos minutos atrás yo hice una oración. ¿Y será que esa voz que yo estoy oyendo y esa luz que yo estoy viendo es de Dios? Pensando, él dijo consigo mismo, ya sé lo que voy a hacer. Si la voz me llama por tercera vez, voy a saber que es Dios. Si no me llama, pues no voy a saber. Terminado ese pensamiento, la voz lo llamó por tercera vez. Adjusum, adjusum, adjusum. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Y él dice, más rápido que deprisa, pregunté, ¿quién es quien me está llamando? Y la voz le respondió, yo soy el Señor Dios a quien tú has puesto a prueba. Y él comenzó allí, en sus pensamientos y con su voz, a pedir perdón por sus pecados. Bueno, de lo poco que él entendía, de lo que él había escuchado en el programa de radio, del arrepentimiento, del perdón, de la confesión. Y finalmente le dice a Dios, Señor, yo sé que de esta noche yo no paso. Él estaba ya en estado de descomposición, estaba más muerto que vivo. Y si a la medianoche yo no me he muerto, los policías van a venir y me van a matar. Cúrame,
¿Cómo así? Este hombre estaba todo reventado por dentro y por fuera, todo hinchado, parecía un monstruo, lleno de heridas por fuera y por dentro, con 5 balas en el cuerpo, con casi todos los huesos fracturados por la tortura de la policía. Y le dice a Dios, cúrame. Y te prometo que si tú me curas, yo no voy a medir tiempo, ni distancia, ni gastos. Voy a ir donde tú me envíes y voy a hablar de tu amor y de la salvación y de Jesús. Le hizo un voto al Señor. Recuerda ese detalle. Él dice que él no vio ninguna persona, pero él dice que sintió de repente una mano que se colocó suavemente sobre él, y donde la mano se colocó, los huesos fracturados, él sintió que se unieron y se soldaron. Y la mano se fue paseando por su cuerpo, y donde la mano se iba colocando, los huesos se unían y se soldaban. Y todo lo que tenía allí, hinchado, herido, lastimado, dañado, se iba arreglando. Y poco a poco la mano se fue paseando por todo su cuerpo, lentamente. Y finalmente, por último, esta mano lo toma de aquí, como aquel policía lo había tomado cuando él tenía 8 años y lo había levantado por la parte de atrás del cuello de la camisa. Y la mano lo fue levantando, lo fue levantando, lo fue levantando. Y él dice que quedó como a esta distancia del piso. Después suavemente la mano lo fue descendiendo hasta que sus pies tocaron el suelo. Y él sintió que tenía fuerzas para estar en pie y se estabilizó. Y la luz continuaba allí. Entonces él comenzó a palparse por todo el cuerpo. No tenía nada hinchado. No sentía ningún dolor. Todos sus huesos, y revisó la columna, estaba en su lugar, la cadera estaba en su lugar, los huesos de las piernas estaban soldados, de sus brazos. Bueno, y él no aguantó más. Dio un salto y dio un grito de alegría. Louvado seja Deus. Significa loado sea Dios. Y comenzó a llorar y comenzó a cantar. Y abrió la llave, la ducha que estaba encima, al lado del bombillo, y comenzó a bañarse. Y en medio de toda esta situación, él le dice a Dios, Señor, mañana, si al día siguiente, recuerda que estamos en un día domingo, ¿no? Mañana, al día siguiente, que iba a ser lunes, mañana será lunes. Y si esos policías no me matan ahora a la medianoche, me van a llevar al Fórum. El Fórum es el equivalente al Palacio de Justicia en Colombia. Yo no sé cómo se llama en otros países. Bueno, y yo tengo 17 procesos ante la justicia, cada uno peor que otro. Le daban más de 900 años de cárcel. Y le dice a Dios, líbrame de todos mis procesos. Y le dio plazo hasta el miércoles a las 6 de la tarde para que lo librara de todos sus procesos. Bueno, él dice que la voz, allí le prometió que él iba a ir a donde fuera, fue ahí, que él le prometió a Dios que él iba a ir a donde fuera, a dar testimonio, a contar su historia. Y él dice que la luz se fue, quedó completamente a oscuras y no recibió ninguna respuesta. Por causa del ruido que él había hecho, el carcelero entonces vino y prendió la luz
y mira por el postigo y lo ve allí bañándose, completamente sano, y dice que se puso como un papel y comenzó a temblar, pálido del susto. Y le dice: Halcón, tú debías estar muerto, ¿cómo así estás vivo? Ya eran alrededor de 10:30 para 11 de la noche. Y él le dice: ese Dios que usted dijo que no podía hacer nada por mí. El carcelero le pregunta: ¿qué pasó, Halcón? Le dice: yo clamé por ese Dios conforme dijo el pastor. Y él se hizo presente aquí en esta celda. Y le dice: ¿y qué te hizo, Halcón? Y le dice: Dios me tocó, Dios me curó y Dios me transformó. Ya no soy más Halcón alegre, ahora soy Adilson Pereira da Silva, redimido por la sangre de Cristo. Y este carcelero llamó a los otros policías y abrieron la puerta y comenzaron a preguntarle: ¿y cómo es Dios? ¿Y qué te hizo Dios? ¿Y cómo te curó Dios? Todo tipo de preguntas le hacían, completamente asombrados. El hombre estaba en pie, completamente sano, sin un solo hueso fracturado, sin una sola herida. Hasta las balas habían salido de su cuerpo y estaban ahí en el piso de la celda. Bueno, y él solamente respondía: Dios me tocó, Dios me curó, Dios me transformó. Ya no me llamen Halcón alegre, ahora soy Adilson Pereira da Silva, redimido por la sangre de Cristo. Finalmente lo dejaron en paz, cerraron la puerta, el portón, apagaron la luz y ellos comenzaron a pensar entre ellos mismos: falta poco para la medianoche. ¿Lo vamos a matar, sí o no? Dios intervino y ante un milagro como ese, ellos no tuvieron el coraje de matarlo. Llegó el día siguiente, muy temprano en la mañana. Llegó un convoy de la policía altamente reforzado con unas motos adelante y atrás que se llaman batedores da polícia, que son motos que se adelantan al tráfico para parar el tráfico, para que el convoy de escolta en el cual iban a transportar a Adilson de la estación de policía al Palacio de Justicia, para que los semáforos no interrumpieran el convoy y el convoy pudiera ir sin ningún obstáculo, sin ninguna parada. También porque la banda de él era la más peligrosa de Brasil. Él era el criminal más peligroso de Río de Janeiro y el más buscado, y no querían ningún riesgo. Y lo colocaron en ese convoy. Obviamente fue algemado, en español se dice esposado, con esposas. Y llegando allá a la corte, al Palacio de Justicia, lo ponen allá al frente del juez y el juez está allá arriba y lo mira solo y le pregunta: oiga, ¿y dónde está su abogado? Y él le dice, en Brasil se dice meritísimo, para querer decir su excelencia o excelentísimo. Le dice: meritísimo, yo no tengo abogado. En realidad sí tenía. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús era su abogado. Él ya había sido perdonado, ya Jesús le había lavado con su sangre de sus pecados. Jesús era su abogado y no necesitaba otro abogado. Y en Brasil, si usted no tiene un abogado, allí en la corte hay varios abogados esperando para tomar su caso porque el gobierno les paga.
Y el juez se vuelve hacia los abogados y les pregunta, ¿alguno de ustedes quiere tomar el caso de este hombre? No tiene abogado. Y él dice que los abogados, Adilson cuenta, ¿no? Se volvieron hacia él, hicieron así. Y el juez les pregunta, ¿por qué no? Y uno de ellos respondió, Veritísimo, ese hombre es muy peligroso. Además es imposible ganar el caso de él. Vamos a perder y nos va a mandar a matar. Bueno, en su primer proceso, que eran 17 procesos, el juez lo condenó a 50 años de prisión. En el primero, el convoy de escolta lo regresó allá a su celda solitaria en la estación de policía y él se puso bravo con Dios. Él dice, llegué até esculhambar con Dios. Quiere decir, llegué a ponerme bravo con Dios. Pero después se acordó que le había dado plazo a Dios hasta el miércoles a las 6 de la tarde y apenas era lunes. Y se arrepintió y dijo, voy a confiar en Dios. Y ese mismo día viene el inspector de allí de la estación de policía, bueno, allá se llama delegado de policía, viene y le dice, Halcón, ya encontramos una manera de librarnos de ti. El miércoles a las 4 de la tarde, 2 horas antes para el plazo que le había dado a Dios, va a venir aquí el convoy nuevamente y te va a llevar a una isla, que es una isla prisión, se llama Ilha do Gobernador. En una celda, allí hemos colocado a algunos de tus enemigos criminales más peligrosos. Los colocamos en una sola celda y les avisamos que vamos a colocarte ahí en medio de ellos. Y ellos dicen que apenas llegues allí te van a despedazar vivo. Bueno, ese era el plan. Y él comenzó a orarle a Dios para que él no fuese trasladado a esa isla prisión. Llegó el miércoles. Antes de las 4 de la tarde, habían aumentado el número de policías inclusive. Estaban esperando el convoy antes de las 4 y el inspector de policía llega ya a la celda de Adilson y le pregunta, bueno, ¿estás listo? Ya nosotros estamos listos, ya va a llegar el convoy. Y llegaron las 4 de la tarde y el convoy no llegó. 4:30 y el convoy no llegó. Y eso era imposible por causa de los batedores de la policía, que ellos paran los semáforos y paran el tráfico. Bueno, 5 de la tarde y el convoy no llegó. Y dice Adilson que miraba por el postigo de su celda y veía que el inspector estaba todo nervioso, muy nervioso. Bueno, entonces, él lo narra de la siguiente manera. Faltando un minuto para que se cumpliera el plazo que él le había dado a Dios. Llegaron 3 hombres vestidos de blanco a la estación de policía. Eran altos, muy fuertes, monos de ojos claros, cabello rubio, vestidos de blanco. El saco y el pantalón era blanco, los zapatos también blancos. Inclusive la corbata, la camisa, las medias, hasta el cinturón, la correa era blanca. Y traían un documento firmado por el juez que había condenado a Adilson en el primer proceso a 50 años. Y en el documento, en Brasil se llama alvará de soltura. Era un documento para dejarlo en libertad.
Y él lee el documento. Ahí ellos se presentaron como los abogados de Adilson. Y él lee el documento y les dice, ese juez está loco. El lunes lo condena a 50 años y ahora va a darle libertad. Y llamó al juez y el juez le dice, es una orden, déjelo en libertad. Esa es mi firma. Y él no quería, el inspector no quería, pero estos tres abogados eran muy persuasivos. Y finalmente se dio y le abrieron la celda a Adilson y los policías se hicieron al lado y lado y fue hasta la mesa donde estaban los documentos y firmó allí los documentos y él se dirigió a los abogados, les dijo algo, pero ellos le dijeron, no nos digas nada ahora, vamos a hablar después y tú no vas para tu casa, te vamos a llevar a una hacienda. Bueno, ellos fueron saliendo de la delegación de policía, de las instalaciones de la estación de policía, y llegando a la calle se dirigieron a un carrito todo destartalado, todo viejito, todo sucio, enmohecido, ni la placa se veía bien. Y el corazón de Adilson saltó de preocupación, porque esta era una técnica que tenía la policía para eliminar un objeto, un individuo indeseable,